Amén. Dios te bendiga. Novedad y día para los niños. Hoy a la mañana trabajamos con ellos. Les felicitamos, tuvimos un momento. A veces la diferencia somos nosotros para que este día sea especial para ellos. Qué lindo el versículo que se mencionaba al principio, dejar que los niños vengan a mí. ¿Cómo termina? Porque de tales es el reino de los cielos. Muchas veces escuchamos que los niños son el futuro de la iglesia, y es algo muy bonito, es algo muy lindo. Escuchamos, pero la realidad es que la Escritura nos muestra algo mucho más grande acerca de los niños. Nos enseña que son un instrumento de Dios en el presente, un instrumento de Dios para el propósito soberano de Dios. Es el propósito que es aquí y es ahora. Me gustaría ver con ustedes en Samuel, pues sí, los nombres de mis hijos, pero de mi hijo, pero esto es coincidencia. Algo que aprendemos, usted cuando va a Samuel se va a encontrar que tenemos dividido en dos partes, primera y segunda Samuel. No es así que en el original, esto viene con la traducción en griego, nosotros lo recibimos de traducción en traducción. Pero esto no significa que sean historias independientes. El mismo Dios que llama a Samuel, tan solo siendo un niño, es el mismo Dios que exalta a quienes se humillan ante él y abate a quienes le deshonran. Es la misma historia que continúa de primera a segunda Samuel. Y esto está en el capítulo 3 de primera de Samuel, el pasaje que vamos a ver en esta mañana. El capítulo 3, versículos del 1 al 21, este pasaje es cuando Dios llama a Samuel. Fíjense que una cosa de la que aprendemos de Dios es que Dios no se fija en nuestras capacidades, no se fija en nuestro talento. Tal vez tenemos logros, tal vez tenemos méritos que traemos. Y esas cosas no pesan delante de la presencia de Dios. Pesa un corazón que está dispuesto a dejar que el hombre en su vida. Inclusive sin importar la edad. Así como Dios llama a Samuel en este pasaje. Vamos a leerlo primero del versículo, vamos a intentar leer todo el capítulo. Primero del versículo 1 al 3. Y el joven Samuel, estamos allí. El joven Samuel servía a Jehová delante de Elí. En aquellos días la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: he aquí. Hasta aquí, hermano. Hay una gran diferencia en lo que vemos en este pasaje con lo que viene de decirse si uno viene leyendo el libro en los primeros dos capítulos. Fíjese que lo primero que dice es que el joven Samuel servía a Jehová delante de Elí. Yo creo que recordamos, tenemos en mente la historia de Samuel. Fíjese que Samuel es un niño que es entregado por un propósito con su madre, que no podía tener hijos y que viene a estar en el templo porque ella así se lo había prometido a Dios, si le daba un hijo. Y cuando Samuel está en el templo, empieza a servir a Dios, empieza a estar involucrado en el servicio, dice: servía a Jehová delante de Elí. Samuel era solo un muchacho, estaba bajo la supervisión de Elí.
Y esto, si usted viene leyendo cuando se comienza el capítulo 3, hay una diferencia entre Samuel y los hijos de Eli. Y parece que nosotros lo pasamos de alto, que lo pasamos por arriba, que dice Samuel estaba sirviendo delante de Eli. Y si nosotros miramos los capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta que los hijos de Eli estaban deshonrando a Dios. Había pecado en su vida. Hay pasajes que son muy contundentes. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos. Dice el capítulo 2, versículo 12: no tenían conocimiento de Jehová. Dice: era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Eso dice el capítulo 2. Y el capítulo 3 inicia: Samuel servía delante de la presencia de Jehová frente a él. Hay un contraste muy grande. A tal punto esto llega a ser así, que viene un varón de Dios a Elí a decirle el pecado, lo que estaban implicados sus hijos, de las cosas que hacían frente a Elí, y Elí, por supuesto, teniendo conocimiento de ese pecado. Y él le dice en el versículo 29 del capítulo 2: ¿por qué desprecian ustedes los sacrificios y las ofrendas que yo ordené ofrecerles? ¿Por qué honran más a sus hijos que a mí y se quedan con lo mejor de los sacrificios que mi pueblo me ofrece? La realidad es que Samuel era una diferencia con los hijos de Eli. Y Eli no ponía un freno al pecado de sus hijos. Una de las cosas que este varón de Dios, cuando llega a presentarse frente a Eli, la condición en que estaba Eli es que no oponía ningún obstáculo al pecado de sus hijos. Él era el referente de autoridad frente a sus hijos, era la persona encargada de autorizar, de no autorizar, de hacer, de deshacer. Era la máxima figura dentro de ese entorno, y él permitía el pecado. A tal punto, esto es así, que sus hijos se quedaban con la mejor parte de los sacrificios, tomaban por la fuerza la carne que querían, trataban con desprecio las ofrendas de Jehová. Dice que tenían relaciones sexuales con las mujeres que se veían a la entrada de la tienda de reunión. Todo eso describe el capítulo 2. Y un varón de Dios viene frente a Elí a hablar de parte de Dios y a decir: estás permitiendo el pecado. Estás permitiendo el pecado en tu familia, en tu vida. Dice hasta el punto de así que la palabra de Dios después de vivir nos deja claro que Samuel estaba sirviendo de la presencia de Jehová frente a él. Dice que la palabra de Dios llega a escasear en su vida. Y el versículo 2 ya nos empieza a dar un cambio, donde si un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, nos muestra que Elí, la ceguera física que tenía, era una condición también espiritual. A tal punto la vida de sus hijos había afectado su vida también, y la falta de poner límites al pecado de su familia
Fíjese que el problema de Elí no era lo que él hizo, sino lo que él permite. Tal vez uno puede decir, no participaba directamente de los pecados, pero delante de Dios era la autoridad que tenía la responsabilidad de poner un límite. Dios le dice, por medio de este varón, has honrado más a tus hijos que a mí. Y dice, y termina el varón de Dios hablando allí, dice, por tanto, y acá está la sentencia, estoy leyendo capítulo 2, versículo 29 a 30, dice, por tanto Jehová, después de todo lo que pasó, por tanto Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Fuerte. Siempre he dicho yo que es muy bueno leer toda la Biblia. No privarse de ningún libro. Mira, hermano, uno cuando suele tener la lectura diaria del día a día, a veces nosotros preferimos unos pasajes que están buenísimos, algunos libros por sobre los otros. A veces yo hablaba mucho con mi abuelo, también me gustaba mucho el Nuevo Testamento, porque era lo que Jesús venía a hacer, la doble lectura que tenía sobre el Antiguo Testamento, las cosas nuevas que nosotros lo estábamos perdiendo en el Antiguo Testamento. Pero la verdad es que una lectura completa de la Biblia nos revela el verdadero carácter de Dios. Es como cuando uno se está alimentando, yo no sé si alguna vez tuvo que seguir alguna dieta, pero cuando uno se priva de determinados alimentos, uno puede llegar a perder energía, a perder fuerza, y uno se da cuenta cuando se presenta frente a un nutricionista cuáles son las cosas que a uno le están fallando. Y la realidad es que la lectura completa de la palabra de Dios nos muestra que si bien es un Dios que es amoroso, es un Dios misericordioso, también es un Dios justo, también es un Dios recto y también es un Dios santo. A tal punto esto es así que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, dice Apocalipsis, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando vemos a Samuel que hace la diferencia, no tenía nada en su persona que reuniera méritos delante de Dios, pero sí había un corazón que sabía. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted está lejos de Dios, poco a poco usted deja de hacer o de recurrir a aquellas cosas que lo alimentan espiritualmente. Cada vez que uno se da cuenta su proceder y cómo se va distanciando de Dios, uno se da cuenta que ya la lectura ya no es tan frecuente. La oración disminuye. Tal vez la concurrencia de la iglesia, o tal vez concurrimos, pero hay hermanos que cuesta, o hay situaciones que nos cuestan más que antes. Yo no digo que sean cosas fáciles, pero digo que nos damos cuenta cuando nosotros estamos cerca de Dios y cuando nos alejamos de Dios. Me gustaría seguir leyendo el pasaje, les voy a leer del versículo 4 al 10, que tal vez es la parte, el núcleo del pasaje, que lo titulé llamado de Dios. Dice, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo,
dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino allí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino allí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermanos, Samuel estaba acostado. Era el momento de la noche, así como Elí. Ambos estaban en el mismo lugar. No es un dato menor que ambos estaban en el templo, en la presencia de Dios. Pero hay algunas diferencias que nosotros notamos entre los dos. Aunque los dos estaban en la misma casa de Dios, uno estaba sirviendo con fidelidad y el otro lo deshonraba al ser permisivo con el pecado de sus hijos. Dios tuvo que llamar 3 veces. Y el autor del texto no las elimina, no resume las 3 veces que lo llama. Nos da todo lo que sucede la primera vez cuando Dios llama a Samuel por su nombre y Samuel va hasta el lugar donde se encontraba y la primera vez. Nos dice de la segunda y nos dice de la tercera. ¿Saben cuál fue la diferencia? En que hizo interrumpir las veces que Dios llamaba a Samuel y que Samuel iba hasta donde iba allí. Porque Samuel dice expresamente: no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. La diferencia estuvo en Elí, que se dio cuenta que sí conocía a Dios, pero su condición no era correcta delante de los ojos de Dios. Pero él sí conocía a Dios. El pasaje hace un cambio entre las veces que lo llama y reitera la misma situación tal cual, una tras de la otra, hasta que Elí, que sí conocía a Dios, se da cuenta que era Dios que lo estaba llamando a Samuel. Qué importante ser consciente de que Dios nos llama. Cuando Dios nos habla, muchas veces tenemos tantas cosas, hay tantas cosas en nuestra vida que requieren nuestra atención. Vivimos una vida que es muy acelerada y a veces parece que no hay tiempo para las cosas. Es una frase muy común de escuchar a las personas: no tengo tiempo. Y a veces, si nosotros empezamos a ver nuestra rutina, capaz que todas las cosas son importantes. Yo estudio, yo trabajo, yo tengo la responsabilidad, yo tengo que crear la verdad, tengo que pagar deudas, tengo que hacer esto. Y todas son cosas importantes. Yo estaba leyendo hace un tiempo, estaba estudiando sobre unos manuales, la diferencia entre la importancia y la urgencia. Hay muchas cosas que son importantes en nuestra vida, pero no todas son urgentes. Si usted empieza a hacer ese análisis de las cosas que son importantes, se va a dar cuenta que no todas ellas son urgentes.
ahora todos al mediodía, bien, eso ya está avanzado la hora. Usted tiene que hacer las compras para la comida, capaz que ya lo hizo. No sé qué va a comer la rico. Pero si usted se le está quemando la cocina, usted suspende la compra, por más que usted tenga que comer al mediodía, porque se está quemando la cocina. Usted tiene que solucionar primero esa situación, y después si algo que también es importante, pero no es urgente. Lo urgente es solucionar eso. Y muchas veces, y digo esto, en la vida cristiana, el cristiano no se puede dar el lujo de ir tras las cosas importantes, pero que eso perjudique su vida espiritual. Va a notar que si uno hace un análisis profundo de las cosas que hace, hay cosas que no son urgentes, pero no puede darse el lujo de perseguir cosas importantes y que mi vida espiritual no se desarrolle delante de Dios. Dios tuvo que llamar 3 veces a Samuel para que él se diera cuenta de que Dios lo llamaba. No es un detalle menor. Usted se preguntará por qué era importante que él entendiera que Dios llamaba a Samuel. Primero, porque él no iba a tener dudas de que Dios era el que estaba hablando a Samuel. De tal manera, si usted conoce el pasaje, usted sabe lo que Dios le dice a Samuel. Y Elí no iba a tener dudas de si era Dios el que le estaba hablando, de que Samuel, que era tan solo un muchacho, que ya vimos que no reunía ninguna condición ni ninguna cualidad, iba a hablar de parte de Dios. No había ninguna duda. Pero también Samuel necesitaba responder adecuadamente a la llamada de Dios. Fíjese que no le conocía Samuel a Dios, y él necesitaba reconocerlo y responder adecuadamente. Uno se puede preguntar, ¿qué tenía Samuel? ¿Por qué Dios habla a Samuel? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué a un muchacho? ¿Por qué no a alguien en una cultura adulta, en una cultura donde las personas de color eran aquellos que eran adultos y que tenían una posición? Y hay algo interesante que reúne Samuel que es muy difícil de encontrar en distintas situaciones. Muy difícil de encontrar. Samuel estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Él estaba en el templo. Él estaba sirviendo. Y además lo hacía de la manera correcta. De tal manera que dice el pasaje que en el versículo 26 del capítulo 22, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Estaba en el templo, él servía y lo hacía de manera correcta, porque era aceptable delante de Dios. No es tan fácil encontrar eso. No es tan fácil encontrar esas cualidades reunidas en una sola persona. Nosotros, por ejemplo, podemos estar todos en el lugar correcto, estar haciendo lo correcto, pero no necesariamente lo estamos haciendo de la manera correcta. Muchas veces nuestra mente divaga sobre los pensamientos, sobre lo que vamos a hacer. Muchas veces estamos priorizando otras cosas en nuestra vida y no nos acercamos a la palabra de Dios con esa necesidad de que Dios nos hable, de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Fíjese que lo que hizo la diferencia es un corazón
que esté dispuesto a escuchar a Dios. Dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel necesitaba responder adecuadamente a Dios. No estaba a ser llamado. Si no le hubiese sido llamado 2, 3, él necesitaba responder adecuadamente al llamado de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios? Permite que ella transforme tu vida. Miren cómo termina. Quiero ser breve porque el horario ha pasado. A partir del versículo 17 al 21, después que Dios le habla a Samuel sobre la condición de los hijos de Eli, sobre el pecado que había y sobre lo que en el futuro iba a acontecer. Dice el versículo 17: y Eli dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras. Así que haga Dios y aún te añada si me encubres algo de todo lo que te fue dicho. Y Samuel se lo declaró todo y no le encubrió nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que quiera le pareciera. Y Samuel creció, Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová continuó apareciendo en Silo, porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Qué terrible, el versículo 19: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y viene dentro: y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Fíjese cómo inicia el capítulo diciendo que la palabra de Dios en esos tiempos escaseaba. Y ahora termina Dios revelándose a Samuel. Esta debe ser la mejor noticia del pasaje, porque la condición del pecado de Elí y de sus hijos, el entorno espiritual en donde escaseaba personas fieles delante de Dios, no impidió que aún así Dios obrase, que aún así su palabra llegase a quienes estaban dispuestos a recibirlo. Debe ser la noticia que cambia y le da todo el sentido. Muchas veces escuchamos y vemos las situaciones adversas y difíciles y a veces no sabemos si mantener la rigidez la firmeza que tiene la palabra de Dios y el Evangelio de Dios frente a las situaciones, porque vemos que a veces hay situaciones difíciles y hay cambios que se dan en la sociedad, y a veces decimos: qué difícil es llegar con una cierta palabra. A veces pensamos en alguna estrategia, porque ¿cómo el Evangelio puede llegar a esa persona? ¿No se ha visto en esa situación? A veces parece que la realidad está diferente a lo que el Evangelio propone, que a veces no sabemos cómo presentarlo. Y a veces aún llegamos a cuestionar de la integralidad de todo el Evangelio, de la pureza, de presentarlo completamente. Pero nosotros nos damos cuenta en este pasaje que la diferencia en una situación espiritual deplorable a que la palabra de Dios se confirmase y respaldase lo que Samuel estaba diciendo era su palabra. No hay duda que un corazón dispuesto
a recibir esa palabra, pero fue su palabra la que hizo un antes y un después en este camino. Uno lee el 1, el 2 y quiere salir llorando. Pero el 3 ve la palabra, como Dios confirma su palabra por medio de Samuel y a tal punto que dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, todo lo que dijo, todo se cumplió. No le faltó nada que se cumpliese de aquellas cosas que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dice que la palabra es viva y eficaz. Pienso en Pablo, en tantos discípulos, que después de que Jesús se fuese, que ascendiese, quedaron con la responsabilidad y con la mochila bajo sus hombros de tener que compartir la palabra y de ver que se enfrentaban situaciones muy difíciles, muy complejas, en donde eran torturados, en donde eran humillados, castigados hasta el punto de la muerte. Si apresaban, Pablo mismo vive mucho en su casa, estando con ese espíritu, con esa devoción. Pero a pesar de todo eso, ellos nunca bajaron los brazos. A tal punto nosotros podemos ver el énfasis que tenían en compartir la palabra, que al punto de experimentar la muerte y estar en las peores condiciones, aún así eso no impidió que siguiesen predicando la palabra. De hecho, la circunstancia de que todos ellos enfrentasen una muerte segura de la peor manera, siendo castigados y siendo humillados de la peor manera, eso es el mayor argumento que tenemos que Cristo resucitó. No hay 12 personas y todos aquellos que lo siguen, a esas 12 personas, que estén dispuestas a asumir la muerte por una cosa que no es real. Uno de los mayores argumentos de que Cristo resucitó y Cristo vive y está en este lugar donde su palabra es fielmente compartida, es que estos hombres dejaron su vida por lo que habían visto. Déjeme decirle, hermano, que necesitamos seguir compartiendo la palabra. Lo único que trae cambio auténtico a nuestra vida, no se desmotive, no baje sus brazos frente a las circunstancias. Necesitamos. Es ella la que transforma. Es ella la que hace el cambio. Porque a veces nosotros miramos nuestros recursos, nos miramos entre nosotros, las cosas que tenemos, las que nos faltan, muchas veces mirando más lo que nos falta que aquellas que las cosas que tenemos. Y decimos, lo vamos a poder. Necesitamos compartir su palabra. Hermano, cierre sus ojos. Dice Isaías 55:11, así será tu palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la familia. Yo ruego en esta mañana que podamos responder adecuadamente a la voz de Dios. Que nuestros corazones no se endurezcan al escuchar su palabra. Que no haya excusas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, sino que se presente humilde ante la presencia de Dios para que Él nos transforme. Que reconozca que solo su palabra y solo ella es la que tiene el poder para hacer la intervención. ¿Cuántos de nosotros hoy
queremos tener una respuesta adecuada para la palabra de Dios. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de Dios. Es esta la que transforma, la que nos cambia. Cuando nos alejamos de ella, las cosas no funcionan. Ni en nuestra vida, ni en nuestro entorno. Necesitamos no poner límites y obstáculos a su palabra. Que nuestro corazón esté dócil a la presencia de Dios para que Él trabaje. Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este es el fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Estemos preparados para toda buena obra. Damos gracias, Señor, porque nos has sacado tu palabra perfecta y quiere lo mejor de nosotros, Señor. Quiere que respondamos adecuadamente a nosotros. Damos gracias porque tú eres un Dios amoroso, eres un Dios misericordioso, eres un Dios santo. Queremos honrarte, Señor. Gracias porque tú estás en nuestro corazón. Te pedimos también por las peticiones de este canal, Señor, por sus situaciones, Padre, sus circunstancias, sus aflicciones, Padre. Te pedimos que tú obres, Señor, con el poder que sabemos que solo tú tienes. Que tú tienes en tu voluntad el control de todo lo que hay aquí, Padre. Y confiamos en